Edith Montes, Juan Felipe, Cintli, y de igual manera María del Pilar y Eduardo Tadeo. Esta mesa de discusión está dividida en 4 bloques. Primero es Corea del Norte, después tenemos Corea del Sur, después la península política regional y después la parte esta de la sociedad de las Coreas. En este sentido, pues tenemos algún tiempo ahí limitado. Voy a ir haciendo algunas preguntas. Primeramente vamos a empezar con el bloque de Corea del Norte, después va a seguir Corea del Sur, después la península política regional y después la sociedad de las 2 Coreas. Bueno, de nuevo buen día y muchas gracias. Bueno, para empezar, pues vamos a empezar con la discusión. Sería profesor José Luis León y Jorge Suárez. Para ellos la primera pregunta sería para el doctor León. ¿Cómo considera han afectado la estabilidad del régimen norcoreano la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales que se han suscitado? Bueno, la pregunta me cae como anillo al dedo porque tengo unas diapositivas por acá. Pero bueno, comenzaré diciendo que oficialmente Corea del Norte es el único lugar del mundo en donde la epidemia de COVID-19 no afectó. Si vemos un mapa mundial, déjenme ver si lo puedo compartir. Si vemos un mapa, bueno, estoy inhabilitado. No importa. Si vemos un mapa mundi del COVID, hay 3 lugares en donde no aparecen infecciones de COVID. Uno es Groenlandia, ignoro la razón. Otro es el Sahara Occidental, que supongo que por su estatus especial y ambiguo no lleva registros. Y el otro es Corea del Norte. Entonces, en el caso de la República Árabe Saharaui, sé de primera mano por amigos que tengo ahí que sí ha habido casos de COVID, aunque no estén reportados en los mapas. Y en el caso de Corea del Norte, bueno, pues hay toda una narrativa, ¿no? De que el COVID no ha afectado a Corea del Norte. Este es el mapa que les comentaba, ¿no? Vean aquí, Corea del Norte es un pequeño foco blanco que está aquí, ¿no? La República Saharaui, Groenlandia, ¿no? Luego, la política de Corea del Norte, bueno, fueron varias cuestiones, pero yo creo que la principal es el cierre de fronteras, incluyendo la frontera con China, que es muy importante porque es muy porosa y que es por donde ingresa una gran proporción del comercio exterior, del escaso comercio exterior con Corea del Norte, y esta frontera cerró el 25 de enero de 2020. Y también hubo un reforzamiento de las prohibiciones para viajar dentro del país, lo cual no es difícil porque de por sí los ciudadanos norcoreanos necesitan un permiso especial si desean moverse de su zona de residencia. Y hubo algunas otras cosas, producción local de desinfectantes, escasas pruebas. Y algo muy interesante, el gobierno norcoreano se ha negado a recibir apoyo en vacunas provenientes de China y de Rusia. Hace unos días rechazó recibir 3 millones de vacunas Sinovac. Y bueno, hay diversas evidencias sobre si se ha practicado o no la distancia social. Los mítines donde aparece Kim Jong-un aparece siempre sin cubrebocas, igual que su entorno inmediato y que los asistentes, pero algunas otras fotos que se han tomado en la ciudad de Pyongyang muestran otra cosa. El resultado de este cierre de fronteras, que ha sido quizá la medida más importante y más radical, ha sido un derrumbe en el comercio exterior de Corea del Norte, que básicamente ocurre con China. Y en esta gráfica lo que estamos viendo es una disminución brutal de las importaciones de China que vienen de Corea del Norte. Este es el año 2018, 19 y 20. Vimos que prácticamente están colapsadas. Las exportaciones chinas a Corea del Norte también están colapsadas por el cierre de la frontera. Y lo que tenemos acá es una
gráfica preocupante, ya con esto cierro mi primera participación, que es una caída del Producto Interno Bruto de menos 4.5%, de acuerdo con datos del Banco de Corea, y ya la economía norcoreana venía creciendo a tasas muy bajas, apenas recuperándose de la crisis de 1994, pero los decrementos a partir de 2017, 18, 20 y seguramente 21, configuran en una situación delicada porque ponen en una extrema fragilidad al país y en riesgo, no inminente, pero sí en riesgo de un retorno de la hambruna, ¿no? Que hasta este momento ha sido evitado sobre todo por la ayuda alimentaria proveniente de China y del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Así que, digamos, si bien este cierre de fronteras radical podría haber contribuido a una menor difusión de la pandemia en Corea del Norte, también es cierto que puede generar, digamos, de no reencontrarse un motor de crecimiento y de no reanudarse pronto las actividades productivas a un nivel aceptable, sobre todo de alimentos, un nuevo problema social de falta de alimentos en la República Popular Democrática de Corea. Gracias, doctor José Luis. Justito al tiempo, ya que iniciamos 4 minutos después. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jorge Suárez y para él la pregunta sería, ¿qué posturas se podrían esperar de Corea del Norte con respecto a las próximas elecciones presidenciales en Corea del Sur? Adelante. Muchas gracias, profesor Icona. Es una pregunta muy interesante, dado que pues de Corea del Norte pues se especula mucho, dado que la información disponible es limitada, ¿no? Yo consideraría para responder esta pregunta pues las bases históricas, ¿no? O sea, para estudiar Corea del Norte hay que analizar las tendencias históricas bajo las cuales se ha movido en situaciones similares. Por supuesto, el contexto no es el mismo, es un contexto muy interesante, muy diverso, muy diferente, que es un contexto de pandemia. Sin embargo, pues anteriormente ha habido elecciones en Corea del Sur y pues sí ha tenido, el tema de Corea del Norte ha tenido cierta injerencia en las elecciones, ¿no? Tanto para el golpeteo político que hay entre los candidatos, siempre hay este golpeteo político, sobre todo pues cuando se quiere criticar la política del gobierno, ¿no? Que pues es una política ineficiente, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos conservadores, pues siempre pues se aprovecha para decir que pues sus posturas han sido pues no exitosas para cambiar las actitudes, e igual del lado de los progresistas, ¿no? Que también se dice que ha sido dinero tirado a la basura, etcétera, ¿no? Pero digamos que esto puede ser una ventaja de negociación para Corea del Norte, dado que pues ellos son un ente que pueden tomar el rol de desestabilizador, perdón, para pues poder golpear en este caso al gobierno de Moon si así lo creen conveniente, o al contrario, ¿no? Pueden fungir como un rol de pues beneficiar la imagen de Moon Jae-in, ¿no? Al pues mostrar una imagen más cooperativa en los siguientes meses. Hay por ahí cierta incertidumbre, ¿no? Dado que en las últimas semanas pues ha habido noticias un poco ambivalentes, ¿no? De repente se restablecen los diálogos de la hotline, ¿no? De la línea de emergencia en la frontera, pero hay declaraciones un poco polémicas de los líderes norcoreanos, pero también se dice que hubo una prueba de misil de corto alcance. Entonces, esto suele confundir a muchos observadores internacionales, pero lo que podemos ver justo en las tendencias que ha tenido Corea del Norte con este comportamiento que muchos llamarían errático, pues es realmente, desde mi interpretación, una voluntad del régimen por negociar. Y pues porque está en situación de negociar, como bien destacó el profesor José Luis León, hay una necesidad interna de alimentos, de insumos médicos para el control de la pandemia. Hay la opción de obtener también ayuda en vacunas. El gobierno surcoreano ha puesto sobre la mesa estos temas, ¿no? Para poder destrabar las relaciones intercoreanas.
pero pues obviamente Corea del Norte va a aprovechar el momento preciso pues para poder negociar como acostumbra desde una posición de poder, ¿no? Y desde siempre teniendo un paso adelante sobre lo que se pudiese esperar de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que se pudiese ver a futuro, ¿no? Vamos a verlo en los siguientes meses, la postura de Kim Jong-un. Desde mi perspectiva, sí hay una cierta voluntad de cooperar del gobierno de Kim Jong-un, pero obviamente pues van a esperar el momento y van a esperar el contexto ideal. Y obviamente también, pues en política nada es fortuito, nada es gratuito, y pues si muestran una actitud cooperativa con el gobierno de Corea del Sur, muy probablemente va a ser a cambio de pues cierta ayuda y ciertos aditamentos. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, para cerrar este bloque de Corea del Norte, les pediría al profesor José Luis León y a usted, Jorge, que en 2 minutos ampliaran alguna información que ustedes consideraran conveniente. 2, 3 minutos máximo, por favor. Bien, pues yo creo que toda esta cuestión económica puede tener algunos efectos sobre el régimen de Corea del Norte, ¿no? Justo el año pasado, en 2020, cuando iniciaba la pandemia, desapareció de la escena política el líder Kim Jong-un, y esto dio lugar a todo tipo de especulaciones, incluso a que había muerto. Desde mi punto de vista, esto puede ser una maniobra muy, muy usada en los regímenes de partido único, ¿no? De fingir un poco la desaparición del líder para ir vislumbrando quiénes son los leales o no. Creo que no hay duda que en estos momentos el liderazgo de la política norcoreana sigue en manos de Kim Jong-un, de la familia Kim, y bueno, en días recientes se han registrado algunos movimientos que apuntan al fortalecimiento de la hermana de Kim dentro de la estructura de poder de Corea del Norte, y bueno, quizá no sabemos exactamente cuál sea la salud de Kim Jong-un, más allá de las especulaciones de los medios internacionales, pero lo que sí sabemos es que estos movimientos que se están observando hasta ahora refuerzan la posibilidad de que en una eventual sucesión la lideresa sea la hermana, ¿no? Aunque también Kim Jong-un tiene un hijo de 10 años aproximadamente, y esto va contra el tiempo, ¿no? Porque si el chico sigue creciendo y su padre sigue vivo, podría convertirse en un eventual aspirante a la sucesión. Ese sería mi comentario. Gracias, doctor León. Adelante, Jorge. Muchas gracias. El profesor José Luis pone sobre la mesa temas muy interesantes. Sobre lo que nos proyectó en su primera intervención me llamó mucho la atención pues las estadísticas económicas que, si bien vemos a raíz de la pandemia, pues han tenido un duro golpe para Corea del Norte. Y esto lo aprovecho para mencionar que pues también hay voces en los especialistas sobre Corea del Norte que dicen que puede ser un golpe muy letal para la economía norcoreana. Y sí, sin duda, yo considero que puede ser un golpe importante para la economía norcoreana, pero no creo que sea letal, ¿no? Creo que el régimen norcoreano ha mostrado mucha resiliencia a partir de su historia. Son muchas las referencias de Kim Jong-un en sus discursos del año pasado y de este año de regresar al Juche y de poder enfrentarlo juntos y de resistir, evocaciones, ¿no?, que hace el líder y que seguramente pues tienen algún impacto en su sociedad. Sobre lo que refería el profesor sobre Kim Yo-jong, es algo muy interesante también. Sin duda, se especuló mucho el año pasado sobre la salud del líder. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que tiene, se especula mucho. Lo que sí es que en las fotos se nota notablemente más delgado. Probablemente está en una dieta diferente, a lo mejor tuvo por ahí un problema cardíaco, se especula mucho, ¿no? Pero lo que sí es que los norcoreanos son muy meticulosos y planean mucho y por anticipado este tipo de problemas. Si hay algún tipo de problema, seguramente ya tienen el plan B y C y están preparando algún tipo de transición
si se llegase a dar, ¿no? Y simplemente para concluir esta participación, pues yo invitaría pues a todos que estemos al pendiente, ¿no? Justo en los próximos meses seguramente va a haber mucho movimiento en la península coreana e incluso la ausencia de movimiento en la península coreana en términos de seguridad también va a hablar mucho sobre pues la postura del gobierno de Kim con respecto a las elecciones y el acomodo político que pueda haber en la nueva elección surcoreana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Manríquez y Jorge Suárez. Ahora vamos a pasar al bloque Corea del Sur, donde nos acompañan con su expertise la profesora Bárbara Baboleo y Edith Montes Incin. La misma dinámica, vamos a hacer la pregunta, 5 minutitos y después damos espacio para que aborden lo que haya quedado por ahí suelto. Bueno, la pregunta sería, y aquí la podemos dividir también, ¿cuáles consideran son los principales retos de la parte interna y externa que enfrentará Corea del Sur? Lo podemos ver desde la parte económica, la parte política, la parte social y de igual manera la pandemia. No sé si la profesora Bárbara quiere entrar en la parte económica, política o Edith. Ahí tendrían 5 minutitos y adelante, cada una 5 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ángel. Antes de empezar, y como se ha marcado una continuidad en el marco del evento con la mesa anterior, no puedo dejar de saludar y felicitar a mi queridísimo profesor Alfredo Romero, que está por acá. Un honor que esté también participando. Bueno, una pregunta muy amplia, ¿no? Los retos, los desafíos que tiene Corea en este momento. Yo marcaría como principal reto, como principal desafío el electoral. Me parece que es el gran desafío del momento y que va en línea también con lo que comentaba y la pregunta que se le había hecho hace unos minutitos a Jorge Suárez también, ¿no? Al respecto hay dos posturas bien marcadas en el contexto, en las inmediaciones de esta gran elección que se va a dar el 9 de marzo. En este momento se están de alguna manera delimitando los candidatos. Tenemos dentro del Partido Democrático, el partido oficialista, un candidato bastante controvertido, una especie de influencer también, con mucha presencia en redes sociales y con mucha, controvertido, digámoslo así, ¿no? Ha generado muchas críticas su forma, su lenguaje y sus propuestas también. Es progresista, tiene propuestas como un ingreso básico universal, impuestos al carbono, propuestas de distender las sanciones con Corea del Norte, ¿no? Por este motivo también lo asociaba un poco a la pregunta que se le había hecho a Jorge, en el marco de esta coexistencia pacífica y de mejorar las relaciones. Y por otro lado, tenemos, claramente esto puede afectar la alianza con Estados Unidos y las relaciones con China, ¿no? Y por otro lado tenemos al Partido del Poder Popular en la oposición, con candidatos conservadores que favorecen la alianza con Estados Unidos por sobre China, y que si llegaran a ganar se espera un cambio en la política exterior de Corea del Sur, ¿no? Por supuesto hay muchos acontecimientos internos que van marcando de alguna manera el rumbo y estas inmediaciones de la elección. Escándalos políticos, elecciones parciales que se han dado en abril de este año, donde el partido oficialista perdió 2 alcaldías, la variación en la imagen, en la aprobación del presidente Moon, que nos lleva un poco también al desafío de la pandemia, ¿no? Donde Corea del Sur ha tenido problemas con el nivel y la velocidad de la vacunación, donde ha habido problemas con la información que se transmite desde el Estado a sus ciudadanos respecto a las vacunas, algunas controversias al respecto también, y esto ha tenido un impacto económico que no ha sido tan fuerte en el caso de Corea del Sur, por lo menos durante este año, o similar a otros lugares, ¿no? Corea del Sur han mostrado, aunque los datos varían, van cambiando permanentemente, han mostrado un repunte en sus índices de crecimiento, sus índices de consumo y de gasto público, ¿no? En parte esto se asocia con un repunte de las exportaciones,
Pero sí hay un desafío acá en el marco de lo económico que tiene más que nada que ver con los trabajadores autónomos, que en Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, son muchos, y es a ellos a quienes se están destinando las últimas medidas que tienen que ver con aumentar el gasto público, ¿no? En los últimos días, de hecho, hubo algunas medidas al respecto. Por lo tanto, como para resumir y no excederme en el tiempo previsto, podría decirles que el gran desafío son las elecciones y todo lo que marca estas elecciones, la relación con China y Estados Unidos, las alianzas en el marco también de cómo podría llegar a resultar esta elección, y por otra parte también la recuperación económica de algunos sectores como estos trabajadores autónomos o como la población anciana también, que ha sufrido los embates de la pandemia del COVID-19. Gracias, doctora Bárbara. Adelante, Yasmín Montes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, el disclaimer, como todos, y siguiendo la línea de mi querido mentor, el doctor Juan Felipe, pues la verdad no me considero experta en estos temas, todavía estoy bastante verde, pero bueno, siempre es bueno tener este diálogo pues para seguir aprendiendo y pues recibir retroalimentación. Yo me voy a enfocar un poquito más en los desafíos económicos. Sin duda, creo que los políticos ya los ilustró bastante bien la doctora Bárbara Baboleo, y seguramente varios de ustedes ya saben que es el gran tema en Corea del Sur, ¿no? Las próximas elecciones, también Jorge ya hacía referencia a esto, y aprovechando la idea de un querido colega que también nos acompaña esta mañana, voy a proyectar la siguiente imagen, bueno, las siguientes imágenes. A mí, como sabrán algunos, me gustan mucho los memes, y también esta parte visual, como lo platicábamos ayer, pues seguramente identifican estas escenas, son de dos películas muy famosas de Corea del Sur, que sin duda muestran justamente el punto al que yo quiero llegar con esta pequeña reflexión, ¿no? Los desafíos estructurales que este país, que ha tenido este reconocimiento distinguido, no solo más bien por la comunidad internacional, tanto a nivel multilateral como incluso en sus relaciones bilaterales, pues de su exitoso desarrollo económico, ¿no? Pero creo que justo estas películas ilustran muy bien parte de estos desafíos estructurales, ¿no? Y que no solamente enfrenta la República de Corea, sino también pues el resto del mundo, ¿no? La desigualdad. Entonces, bueno, ahí puse un meme para ilustrar la serie del momento. Y pues con esto dicho, como les decía, existe un reconocimiento de que Corea del Sur, perdón, es un país ejemplar en términos del crecimiento económico anual. Se había registrado un aumento o un crecimiento del 6.9 en la década de 1990, que se ha ido reduciendo, ¿no? A 4.4 y 2.9 en la década de 2000 a 2010. Estos datos nos da el mismo gobierno de Corea, es decir, reconoce que si bien ha mantenido buenos índices de crecimiento económico, y ahí recuerdo una ponencia del doctor José Luis León, que pues uno lo compara con las cifras, por ejemplo, de países como México, y dicen, bueno, es que están bastante bien. Sin embargo, para los coreanos sí es una preocupación estas caídas digamos, en los niveles de crecimiento. Si vamos a los niveles, o más bien a los indicadores macroeconómicos básicos, que son el PIB, la inflación y las tasas de empleo y desempleo, pues vemos que Corea, si vamos a los datos duros del Banco Mundial, de estas instituciones económicas mundiales, pues en realidad no se ve como un gran problema, ¿no? El crecimiento económico se ha mantenido, como decía la doctora Baboleo. La inflación se ha mantenido bastante baja, aunque hay una tendencia mundial a una alza, y eso también es importante subrayar, la manera en que el panorama internacional también se está moviendo. Y en términos del desempleo, digamos que se ha demostrado un ligero incremento respecto de 2020 a 2019, a pesar del contexto de la pandemia. En términos de la pandemia, se reconoce, y ahí también el doctor Juan Felipe ha dado varias conferencias sobre cómo Corea del Sur ha manejado esto de la pandemia y sobre todo las afectaciones económicas, y se reconoce por los organismos financieros como la OCDE o la misma ONU, que Corea del Sur ha implementado fuertes medidas de política fiscal y monetaria, estas políticas claves en la economía de cualquier país, para apoyar a los hogares y las empresas. Sin embargo, esto no significa que la pandemia de COVID-19 no haya tenido un efecto en el país. Digamos que las afectaciones han sido de manera desigual,
Algunos sectores han sido más afectados que otros, como el transporte, el turismo, el entretenimiento, todas estas actividades, sobre todo en el ramo de los servicios. Y esto que ya destacaba la doctora Baboleo, ¿no? La afectación en términos de la inversión y sobre todo del empleo, que han decaído o decayeron bastante, sobre todo en el sector informal, ¿no? Uno de los grandes problemas o desafíos de la política, de las grandes políticas económicas. Y entonces, dicho esto, a pesar de que existe este reconocimiento de el manejo de Corea del Sur en términos económicos, pues uno de los grandes retos a futuro, ya digamos, asumiendo que estamos en la recta final de la pandemia, esperemos que así sea, es preservar su sostenibilidad fiscal a largo plazo y evitar obstaculizar la reasignación de recursos. Yo creo que, bueno, y lo que les decía, en realidad también me gustaría advertir que más allá de estos desafíos, sobre todo en el rubro de las variables duras de la economía, pues también cómo esto se relaciona en su impacto social, ¿no? Estos desafíos estructurales que seguramente también varios de ustedes ya identifican, como el rápido envejecimiento, que no es un problema solo de Corea del Sur, sino de otras economías del este de Asia. Veamos el caso de Japón, que pareciera también ser como ya el escenario a futuro de lo que podría ocurrir en Corea. Y pues también la desigualdad en la incorporación de ciertos sectores en el campo laboral, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, pues que su inserción sobre todo en el sector formal, pues ha sido bastante difícil. Yo lo dejaré aquí para ya pasar a la última parte. Ok, muchas gracias, Yasmín. Bueno, ahora van a tener 2 minutos, máximo 3, Bárbara y Yasmín, para que agreguen algunas ideas que consideren ustedes quedaron ahí sueltas. Adelante, profesora Bárbara. Sí, gracias, Ángel. Bueno, solo agregar 2 cuestiones que me parece que también podrían servir para enlazar con el siguiente debate. Una tiene que ver con el desafío que tiene Moon Jae-in, el presidente actual, en terminar, digamos, su mandato, su único mandato, cumpliendo con algunas de las propuestas de campaña, ¿no? Y que tenían que ver con tener digamos, generar algún cambio trascendente en la relación con Corea del Norte. Eso lo dejo planteado. Creo que hace sus esfuerzos, aun cuando es poco el tiempo restante, para dejar algún legado. Y otra cuestión, también plantearla como un desafío así muy abierto y en todo caso para conversar un poco más después, los desafíos que implica la nueva oposición, ¿no? Cómo se ha reestructurado este partido de la oposición a través de jóvenes, el impacto que tiene, por lo menos por encuestas de opinión hasta la actualidad, en grupos de jóvenes que apoyan estas tendencias conservadoras y tendencias antifeministas también dentro de este partido de la oposición. Entonces me parecen 2 grandes temas que no puedo desarrollar en estos minutos, pero que seguramente vamos a poder conversar un poquito más. Gracias. Gracias, Bárbara. Adelante, Yasmín. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ya dicho esto que les comentaba de los desafíos, tanto como al corto plazo, a pesar de este reconocimiento de los desafíos en el largo plazo, en términos económicos y sobre todo hacia la parte social, pues me llama mucho la atención esto que mencionaban varios artículos que hacen referencia sobre la situación económica en Corea, de este nuevo, el New Deal, el New Deal coreano, que se enfoca y reconoce como los cambios que va a implicar esto de la pandemia, ¿no? La pandemia, además de sacudirnos en temas de salud y de advertirnos que debemos poner atención en este rubro, pues también advierte de los cambios que va a dejar sin duda o que va a marcar esta pandemia, ¿no? El orientar, por ejemplo, y esto lo establece así tal cual este documento, pues el orientar ahora la economía hacia esta economía digital, la parte de la economía en línea, del comercio en línea, pues es uno de los grandes reconocimientos del gobierno coreano de hacia dónde debe orientarse la economía coreana. También reconoce que es importante y sobre todo atendiendo a este problema del desempleo, que sin duda fue uno de los grandes problemas que enfrentamos las economías mundiales, pues también reconoce la inserción justamente de los trabajadores en sectores orientados a una economía digital y una economía verde, ¿no? Esto me llama mucho la atención, sobre todo en términos de energías renovables, que es pues uno de los sectores en los que también ha sido referente la República de Corea. Y también algo que llama la atención al revisar este documento del New Deal coreano
es que Corea del Sur reconoce que no solo debe adaptarse de manera interna a estos cambios estructurales trastocados por la pandemia de COVID-19, sino que también seguir promoviendo este liderazgo en la comunidad global en la era posterior al COVID-19. Entonces, pues existe este reconocimiento, ahí como siempre es decir o estar al pendiente de qué tanto de estas buenas intenciones por parte del gobierno coreano se van a cumplir y sobre todo de cara hacia una transición política en unos días, ¿no? Bueno, sería todo de mi parte, pues muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias, doctora Bárbara y maestra Yasmín. Bueno, vamos a continuar con esta mesa de discusión. Ahora corresponde al bloque La Península y la Política Regional. Donde tenemos la participación del doctor Juan Felipe López y la maestra Cintly Cárdenas. La misma dinámica, entonces aquí de 5 minutos y después unos minutos para las ideas que queden por ahí sueltas. La pregunta sería, ¿cuál es el panorama político en la península coreana respecto a las administraciones de Biden y Jinping? Si gusta, puede abordar usted, doctor Juan Felipe, lo de Biden y Cintly lo de Jinping. Adelante. Ya. Buenos días otra vez. Muchas gracias. Gusto saludarte, Ángel, y a los colegas y compañeros y amigos que están por aquí. Sí, Joe Biden, pues es, digamos que es su primer año. Estamos apenas conociendo, ya vamos viendo dónde están las prioridades. Y bueno, todavía hay bastante incertidumbre en cuanto a cuál sería su política específica hacia la península coreana o Corea y en particular a Corea del Norte. Aquí lo que, cuando estaba preparando estas notas, hay que preguntarnos, me parece, a quién beneficia la prolongación del status quo. Y yo creo que esa sería un poco la pregunta de fondo. Joe Biden, pues en realidad no es alguien nuevo digamos, en esta visión hacia la península. Él ha sido parte del establishment estadounidense desde hace ya pues varias décadas, entonces no es alguien nuevo en el juego y nos invita a preguntar qué cambiaría, ¿no? El hecho de que él Trump, por ejemplo, pues alguien que recién se incorporó de lleno a la política estadounidense, pues sí trajo cosas bastante novedosas, aunque pues fue un fracaso en muchos sentidos, pero bueno, hubo novedad, movió cosas, y Biden pues todavía pues no es muy claro si él en realidad está dispuesto a hacer algo diferente con un impacto en el largo plazo diferente al status quo, ¿no? Entonces, por lo visto, por ahora, no parece que vaya a cambiar o esté interesado en cambiar. Se reunió con Moon Jae-in en mayo. Ahí, bueno, hubo varias señales interesantes. Una, que se resolvió el problema del costo compartido de las tropas estacionadas en Seúl, bueno, en Corea del Sur. Se le dio, digamos, permiso de desarrollo del programa de misiles en Corea del Sur. Y algo que pues nos preocupó, al menos a mí o a los que pensamos de esta manera, es que Biden no está dispuesto a cambiar la secuencia en el proceso de acercamiento con Corea del Norte, en donde condiciona la desnuclearización como un elemento previo a cualquier acercamiento, ¿no? Entonces esto me parece que es algo que va a perpetuar o va a mantener el status quo. Y por otro lado, pues Corea del Norte para Biden no me parece que sea una prioridad, como lo fue para Trump, al menos para Trump en términos de lucirse. Pues no lo es tanto para Biden, como lo ha sido, por ejemplo, otras regiones, Medio Oriente o Asia Central. Y bueno, pues no ha respondido a las provocaciones o a los mensajes de lanzamientos de misiles, que me parece, coincido con Jorge Suárez, que un poco tienen ese propósito de ser mensajes.
tampoco ha sugerido conversaciones de alto nivel, digamos, en reacción o por su propia iniciativa a estos mensajes. Y bueno, pues la desnuclearización sigue siendo esta condicionalidad, ¿no? Que Corea del Norte, por supuesto, pues busca que no lo sea. Pero en términos generales me parece que se queda así como en el discurso más ordinario común de la postura estadounidense de desnuclearización primero, conversaciones después. Así que, bueno, me parece que Biden va a seguir por un tiempo en esa perspectiva y mientras tanto, pues está armando algo que sí es prioridad para Estados Unidos y para él en particular, que es pues establecer mecanismos, digamos, más novedosos o instrumentos para la política o la estrategia Indo-Pacífica, y entre ellos pues está Quadrilateral Security Dialogue, el Quad, del que forma parte de Estados Unidos, Australia, India y Japón, y se ha invitado a otros países como Corea del Sur, Nueva Zelanda y Vietnam. Entonces, esto pues pone en una posición un poco delicada a Corea del Sur porque pues está en un punto de tensión, así como de fuego cruzado con China y entre China y Estados Unidos. Entonces, pertenecer más formalmente a este tipo de mecanismos, pues quizá no estén los intereses de Corea del Sur. Pero eso es lo que ofrece Estados Unidos y el régimen de Biden, o el gobierno de Biden, y bueno, pues quizá en los siguientes 2 minutos o 3 que me tocan podríamos hablar un poco más de eso. Muchas gracias, Juan. Adelante, Cintli. Muchas gracias. Pues ciertamente el 2021 es un año muy interesante para el panorama regional. Claro, con el primer año también del presidente Biden, pero también quiero decir que es un reflejo de procesos que ya han venido sucediendo. Y quiero enfocarme básicamente en las relaciones entre China y Corea del Sur y resaltar esta característica fundamental de la relación sino-surcoreana, que es el comercio. Ambos son muy interdependientes comercialmente. Desde principios de los 90 ya Corea del Sur tiene superávit comercial con China, y para principios de los años 2000, si se puede dimensionar el volumen comercial bilateral, es mayor que el comercio que Corea del Sur sostiene, por ejemplo, con Estados Unidos y Japón junto. Entonces, sí es muy grande. Decir también que la normalización diplomática que inició en 1992 ya va a cumplir 30 años el próximo año, ya se están preparando para ello Corea del Sur y China. Y también decir que hay un alto intercambio de personas, que en Corea del Sur, por ejemplo, el mayor número de extranjeros que residen en dicho país es proveniente de China. Así que bueno, me voy a concentrar en 3 cosas. Primero, en la postura del gobierno de Xi Jinping hacia Corea del Sur, y pues decir que es muy congruente a cómo China ha visto a Corea del Sur a lo largo del tiempo. Lo ha visto como una esfera de influencia natural China y ve el futuro de la península ligado inexorablemente con el futuro de China. Desde 2012 que llegó al poder Xi Jinping han habido varios eventos en la relación bilateral. Decir que ha habido un aumento de visitas oficiales de alto nivel, y decir también que a Xi Jinping ya le han tocado 2 presidentes surcoreanos, bueno, presidenta y presidente, Park Geun-hye primero y ahora Moon Jae-in. Y con Park Geun-hye la relación al principio fue muy, muy activa. De hecho, Xi Jinping, el primer país, o sea, visitó primero Corea del Sur antes que Corea del Norte. Creo que todavía no ha pisado Corea del Norte, aunque ya ha tenido cumbres con Kim Jong-un, pero esto simbólicamente es muy importante. Y en 2014 se firmó un tratado de libre comercio, a pesar de que ya tienen el comercio muy, muy, muy avanzado. Se firma el tratado de libre comercio y se ratifica en el año de 2015. Y decir también que Corea del Sur, bueno, que con China hacia Corea del Sur también lo ha invitado, han estado en espacios de cooperación multilateral de iniciativa China, incluso como por ejemplo uno es el Secretariado de Cooperación Trilateral. Más que nada es empezó en la década de los 90 por iniciativa tanto de China, Corea del Sur y Japón,
pero también está el RCEP, la Asociación Económica Integral Regional de Iniciativa China, en el que Corea del Sur está inserto, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, en el que también Corea del Sur está inserto, y bueno, es solamente decir que esto es en el plano oficial, pero también en opinión pública vemos algunos roces, principalmente de carácter histórico. Por ejemplo, en 2020, en octubre, un grupo de K-pop muy importante en Corea del Sur, que tiene proyección internacional, que se llama BTS, por ejemplo, hablaron sobre la guerra de Corea, donde dijeron que Corea del Sur compartió una historia de dolores, de luchas con Estados Unidos, y esto causó controversia entre la población china, principalmente entre los jóvenes chinos, de que cómo era posible de que hayan sido insensibles con la participación de China en la guerra de Corea. Solamente es un ejemplo de cómo cuestiones históricas son un polvorín incluso para las nuevas generaciones. Y por otra parte, la postura de la administración surcoreana hacia China lo voy también a dividir a nivel gubernamental y con la opinión pública. Decir que a nivel gubernamental ha habido cooperación en varios asuntos. Al presidente Moon Jae-in le tocó, por ejemplo, visitar China en 2017 para culminar con un veto no oficial chino por el asunto del THAAD, que es un escudo antimisiles de Estados Unidos que se instaló en Corea del Sur. Y hubo una controversia muy fuerte que ayer se habló en la mesa de seguridad en la península. Hubo más que nada daños económicos, más que nada a empresas surcoreanas. Y Moon Jae-in visitó China precisamente para terminar con ese veto y prometió, básicamente, no entrar en algún tipo de alianza trilateral con, por ejemplo, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Básicamente es lo que hizo. Ha habido mucha comunicación en temas multilaterales, como el caso también de las cumbres intercoreanas, que Corea del Sur ha estado muy involucrado incluso para acercar, trata a China y Corea del Norte, pero también hay cierta ambivalencia porque en el contexto de la pandemia actual, en específico en el tema de la vacunación, Corea del Sur no está aplicando las vacunas chinas a sus ciudadanos. No obstante, no está negando a quien entre ya vacunado con las vacunas chinas. Y últimamente han mantenido contactos en temas como el cambio climático y desarrollo sostenible. Esto a nivel bilateral. Han habido también visitas de alto nivel. En mayo de 2021 se reunió el presidente surcoreano con el primer ministro chino. Y bueno, esto en este aspecto gubernamental, pero en opinión pública han habido también varias controversias en torno a la apropiación cultural, principalmente últimamente en producciones coreanas, como el caso de los K-dramas, dos principalmente, donde ponían, por ejemplo, el bibimbap, que es un platillo coreano, y salía en uno de los episodios como un platillo chino, y eso causó controversia, que es muy poco. Ya voy a terminar, doctor. Y bueno, también se canceló otro K-drama, precisamente por Chosun Exorcist, precisamente por lo mismo, algunas cuestiones históricas. Y bueno, finalmente no quiero dejar de lado la seguridad regional, que en aspectos militares las tendencias apuntan a una militarización cada vez más creciente, pero eso lo voy a hablar en los 3 minutos posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintli. Pues damos apertura a los 2-3 minutos máximo que restarían para que agregaran más ideas, doctor Juan Felipe y maestra Cintli. Adelante. Gracias. Pues nada más quisiera redondear el tema de la posición de Corea del Sur en cuanto a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Y bueno, también su presencia o su participación en mecanismos multilaterales o en programas bilaterales, como los que ya se han mencionado, pues siempre está este problema, ¿no? Que pues la política exterior y de seguridad de Corea del Sur es dependiente de Estados Unidos. Y económicamente y también políticamente es dependiente de China. Entonces, Corea del Sur tiene esta problemática permanente y pues no quiere quedar aislado de ninguno de los dos.
Ahora, lo que ha sido original y muy insistente, y yo creo que es importante, o ha sido importante y puede ser un legado, al menos el legado de decir, bueno, lo intenté, fue el llamado a la paz, ¿no? A establecer un régimen de paz, al menos en 2 ocasiones en foros internacionales como en la ONU, el reciente discurso muy parecido al del año pasado, en el que se hizo un llamado a establecer la paz, ¿no? A firmar un tratado de paz, el cual pues no ha tenido eco por parte del gobierno de Biden, y tampoco lo tuvo en el gobierno de Trump al final del 2020. Entonces, esto pues está resultando un poco problemático en el sentido de que pues no hay mucho futuro hacia el cambiar la situación en la península coreana. Tampoco se ve que haya un intento de diálogo, aunque se diga que sí, o de engagement por parte del gobierno de Biden, y a mí me da la impresión de que por ahora pues están tratando de esperar, ¿no?, el resultado de las elecciones que mencionaba Bárbara Babolé hace un momento, para ver pues con quién podría continuar algún proceso de acercamiento y ver quién iba a gobernar Corea del Sur a partir de mayo del año que entra. Entonces, un poco dependiendo de eso, yo creo que vamos a ver más acción o más compromiso por parte de Biden, y mientras tanto, pues va a tratar de utilizar los mecanismos existentes o los que están en formación como el Quad y otros, en donde pues Estados Unidos tiene una presencia, influencia importante, y mientras tanto, pues esperar a ver qué pasa en la política interna surcoreana. Nada más dejaría una pregunta que nos hemos hecho varios de nosotros, Jorge, Suárez, entre otros colegas, si no es ya momento de cambiar el énfasis en la desnuclearización para hacer cambiar el status quo en Corea del Sur, y nos remite entonces a mi primera pregunta, es ¿a quién le conviene este status quo, ¿no? Entonces, sería una cuestión que podríamos seguir discutiendo, pero por el momento yo lo voy a dejar aquí. Gracias, Juan. Adelante, Cintli. Ciertamente es muy buena pregunta, doctor. Considero que estamos atestiguando una configuración del orden regional norasiático, y ciertamente, bueno, ya para cerrar algunas ideas, quiero también dividirlo en 2. Quisiera seguir con el aspecto de la opinión pública. Lo que estamos viendo últimamente, al menos en este año, es esta bifurcación entre la postura gubernamental del gobierno de Moon y la opinión pública surcoreana. Mientras que el gobierno de Moon se muestra cooperativo hacia China, al menos en el discurso, y también una postura ambivalente en la práctica, la opinión pública surcoreana sí está cada vez más hostil a China, y hay que aceptarlo. O sea, las últimas encuestas mostraron una postura, o sea, más del 58% del público surcoreano que tiene una postura anti-China. Ayer se comentaba también en la mesa de seguridad, que comentó el doctor José Luis León. Y también la opinión pública está cada vez más a favor de la alianza militar que tiene Corea del Sur con Estados Unidos, aunque también son temas controversiales, porque como también mencionó el doctor Juan Felipe, se ha venido negociando este término de cuánto dinero pone Corea del Sur para la alianza militar. Pero qué bueno que ya se está resolviendo, ya se resolvió, como lo comentó el doctor Juan Felipe. Entonces, esta bifurcación va a ser muy interesante verlo materializado el siguiente año, cuando entre la próxima administración presidencial en Corea del Sur, y qué postura va a tomar. Si el gobierno surcoreano va a tomar una postura más ad hoc a la opinión pública coreana, que es anti-China, o también va a continuar con una postura también un poco ambigua que tiene el gobierno de Moon Jae-in hacia China. Y el otro tema que quería mencionar es la militarización a nivel regional, y decir que, por ejemplo, el gasto militar tanto de China como de Estados Unidos y Corea del Sur ha crecido bastante, pero va muy de acuerdo
con tendencias globales de militarización. Últimamente estaba checando el SIPRI, el Stockholm International Peace Research Institute, y se dice que el gasto militar global creció más grande que en 2010, creció a 1917 miles de millones de dólares, y los que más se han militarizado hasta el momento son Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita, pero Corea del Sur tampoco se queda atrás porque es el 7º ejército más poderoso del mundo, y en 2019 fue uno de los países asiáticos con más gasto militar, al 43.9 miles de millones de dólares, según el CIPRI. Y es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe y Cintli. Bueno, vamos a pasar al último bloque. También le decimos al público que escucha ahí por las redes y a los que estamos aquí presentes, vayan preparando sus preguntas y nos las pueden hacer llegar por este medio para externárselas a los participantes. Bueno, el último bloque se titula La Sociedad de las Coreas, y para ello nos acompañan los doctores María del Pilar y Eduardo Tadeo. Aquí la dinámica va a ser la misma, 5 minutos, la primera pregunta y después otros minutos para que cierren con algunas ideas. La pregunta es, ¿cómo se han llevado a cabo los movimientos sociales en Corea del Sur durante la pandemia? Aquí la primera pregunta yo la voy a dejar para la doctora María del Pilar y posteriormente se la haríamos a Eduardo Luciano. La pregunta para usted, María del Pilar, sería, ¿cómo han percibido los movimientos feministas el control estatal? Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación, y en especial a Cintli, que ha estado detrás de toda la organización, y bueno, un placer poder ver uy, se me ha apagado, a varios colegas conocidos que, bueno, en la prepandemia teníamos la suerte de vernos en otras partes del mundo, y ahora hemos quedado atrapados en la virtualidad. Bueno, hablar de movimientos sociales, de hecho algunos cuantos de los expertos que están acá presentes han trabajado también el tema de movimientos sociales en Corea. Corea del Sur tiene una larga trayectoria en sus movimientos sociales, es una sociedad con un alto nivel de movilización social, digo, en general, y eso lo saben muchos de los que están acá, de cada vez que se van a Corea hay alguna protesta, o varias protestas en realidad, generalmente en torno a Kwangamun, bueno, y a los principales centros políticos del país. Y en eso me parecería como dividir en realidad en lo que hace a mi trabajo académico. Yo siempre he trabajado una serie de movimientos, sobre todo movimientos que tienen que ver con los reclamos por las violaciones a los derechos humanos a Japón, y estos movimientos, bueno, que hace más de 20 años tienen marchas establecidas en la calle y repertorios de protestas muy claros y muy sólidos, bajo la pandemia han continuado con sus repertorios, respetando fuertemente los protocolos y los pedidos del gobierno, y ahí es importante recordar que en ese caso este tipo de movimientos que a veces en los medios salen como antijaponeses, pero bueno, son movimientos en realidad de reclamos específicos a Japón, son muy afines al gobierno actual, ¿no? Tienen una muy buena relación con Moon Jae-in, y de hecho parte de esa buena relación que tienen con el presidente Moon Jae-in, algunos de los movimientos como el de las mujeres de confort y algunas ONGs lo han pagado con denuncias al inicio del gobierno de Moon Jae-in, denuncias hechas por la oposición y una serie de campañas en contra de estas organizaciones, acusándolos de malversación de fondos, etc. Entonces, en eso es interesante que han logrado continuar, es decir, esa protesta y esos símbolos de protestas tan importantes que tienen continuado, cuando pudieron seguir en las calles han seguido, aunque sea con una persona y transmisiones online. Pero por otro lado, Corea tiene también una trayectoria muy importante en otros tipos de movimientos, como el movimiento obrero, movimientos de la mujer, y en varios de estos, bueno, y los movimientos también en contra de la política de Moon Jae-in de Corea del Norte. Bueno, ahora hacemos como algunas menciones por decir algunos de los temas que mencionaron los otros especialistas, y en específico, bueno, en el movimiento de trabajadores, la pandemia, como todos saben, ha pegado al trabajo en general, y sobre todo una economía como Corea del Sur, que tiene un índice muy alto de trabajadores informales.
y sumado a los trabajadores informados, ¿no? y un índice muy alto de personas mayores pobres, ¿no? El índice de pobreza más alto están las personas adultas mayores, y si bien esto era un tema de agenda, ¿no? Es un presidente con un perfil, por lo menos en sus ideales, que no siempre digo, se concretan, bastante socialdemócrata en la forma de plantear sus políticas socioeconómicas, tiene en su agenda desde el inicio el tema de los trabajadores, los migrantes en malas condiciones de trabajo, que salió en la pandemia, fue uno de los primeros temas cuando empezó la pandemia. Tenemos un montón de trabajadores informales, tenemos un montón de trabajadores del sudeste de Asia, por ejemplo, que ni siquiera tienen registrados a sus hijos, y esto dificultaba mucho las políticas de contención a las políticas para los sectores vulnerables, ¿no? Cuando fueron los cierres o los controles, el sector informal, o como mencionaba muy bien Bárbara, los autónomos que han hecho protestas en el último tiempo, también tienen que ver con las políticas de restricciones del COVID, como hemos vivido en todos los países. Entonces me parece que la pandemia sí hubo algunas quejas, algunas esperas en el año pasado y este año, que ya en muchos países ha ocurrido, de hecho también, por ejemplo, en Argentina, ya como que la gente se ve en la post-pandemia, no transitando la pandemia, han empezado con movimientos en las calles, ¿no? La Confederación de Trabajo ya ha hecho varias protestas exigiendo mejor seguridad o mejores controles de la pandemia en los lugares de trabajo. Los autónomos han hecho también bastantes protestas exigiendo mejoras, ¿no? Al revés, ¿no? Aperturas, porque bueno, afecta directamente la vida laboral, que sigue habiendo restricciones. Corea del Sur sigue teniendo varias restricciones en la circulación de personas, por ejemplo, de noche, la cantidad de personas que puede haber en restaurantes, y esto afecta muchísimo a este tipo de trabajadores, y esto hilando un poco con la mesa de Bárbara, las menciones de Bárbara y Jazmín, tiene que ver con estos nuevos desafíos que se le presentan, ¿no? A este gobierno, sobre todo en clave a las próximas elecciones. Y soy muy mala, nunca miro los tiempos, pero soy de hablar muy rápido. Por otro lado, como una continuidad, también mencionaría lo de los movimientos antinorcoreanos, por decirlo de alguna manera, o las ONG de derechos humanos que denuncian los derechos humanos políticos de Corea del Norte, que han hecho varias protestas previo a la pandemia en contra del presidente Moon Jae-in, no de manera directa, sino generando repertorios de protestas que el gobierno actual está en contra, como fueron lo de mantener propaganda a través de la frontera, ¿no? Que después fue sancionada por el gobierno, y bueno, y esta militancia de estos sectores ha continuado, ya no en las calles, sino más bien en las redes sociales, ¿no? Con un fuerte activismo en redes, continúan sobre todo a través, son muy activos en YouTube, Twitter, etcétera, y se podría decir que han mantenido su agenda, que es una agenda claramente en contra de las políticas de unificación que plantea el gobierno actual. Entonces de alguna manera empodera a los sectores de oposición. Y finalmente, mencionando el tema del movimiento de las mujeres, y un poco también para darle pie a Tadeo, que por la temática que él trabaja, para mí hay como una gran diferencia, porque yo lo que había trabajado cuando empecé a trabajar, desde que trabajaba en los movimientos de las mujeres de confort, son movimientos de la mujer que no forman parte de lo que se considera los movimientos feministas, ¿no? Entonces por ahí cuando sea la pregunta movimiento feminista, no tiene que ver con estos movimientos de mujeres que yo había trabajado, que no solo no se ven parte de ese feminismo, sino que no tienen ninguna relación, es decir, no están en ninguna temática relacionada, por ejemplo, con demandas por mejores representación política de las mujeres, ni con el tema del aborto, ni mucho menos con el movimiento LGTB, etc. No tienen ninguna relación con estos movimientos, y tampoco, por una cuestión política quizás un poco obvia para los que estudian sobre Corea, no sé, para el público en general, tampoco se relacionan con el activismo femenino que hay antinorcoreano, ¿no? Porque su agenda de derechos humanos es más afín a los tradicionales sectores que tienen trayectoria en los movimientos de derechos humanos, como son los que representan al actual Partido Democrático, y un poco esto podría generar tensión con estos sectores que denuncian a Corea del Norte. Entonces tampoco están relacionados, por ejemplo, con los tráficos de mujeres norcoreanas en China, etc. Por lo tanto, desde estos movimientos tradicionales no abarcaría ese nuevo feminismo, sino que tienen una agenda de derechos de la mujer en sentido más amplio, y violencia contra las mujeres en un sentido más amplio, y han mantenido sus repertorios clásicos y han tratado que a toda costa de no ser vistas como parte de los nuevos movimientos feministas,
tiene que ver con cuestiones ideológicas, etcétera, en las cuales por ahí a veces no están de acuerdo, y de estos nuevos movimientos feministas que, bueno, que tienen una impronta más global, ¿no? Se ha unido a muchos fenómenos globales, y ahí sí es un caso de estar muy anclado en repertorios del feminismo internacional, desde el Me Too a los debates que se dieron por el aborto, a los debates por la igualdad, ¿no? Que es uno de los temas, la igualdad laboral de las mujeres, la falta de representación política de las mujeres. Tienen, como suelen decir, ¿no? En la asamblea hay menos mujeres en Corea del Sur que en Corea del Norte, ¿no? Hay una representación mucho menor. Entonces, Sí. cierro un poco con el tema de las mujeres. Se Sí, agotó el me pareció tiempo, importante. doctora. Sí, Doctora, ahí si cierro. quiere eso lo abordamos en los otros 3 minutos. Listo, lo abordamos en los Sí, otros por 3 favor. minutos. Dejamos ahí a las mujeres. Sí, sí, muchas gracias. Sí, bueno, vamos en este mismo contexto de los movimientos sociales. Vamos a darle la palabra al profesor Eduardo. Y para la pregunta sería, ¿cómo ha confrontado la homofobia la comunidad LGTB? Y adelante, 5 minutos, por favor, Eduardo. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, pues igual un placer compartir este espacio con profesores y profesores muy queridos y colegas. Yo retomaría esta idea de pensar también los movimientos sociales desde una perspectiva histórica y tomando en cuenta que forman parte de procesos más complejos, ¿no? Que se entrelazan con fenómenos políticos, económicos, inclusive de seguridad. Podríamos después ahondar en ello. Yo recuerdo que en algún momento algún líder surcoreano también, si no estoy equivocándome, Kim Dae-jung, hablaba también de este tema de la movilidad social, digamos, en la historia coreana, que era justamente algo que enfatizaba María del Pilar en su intervención, y yo creo que en efecto hay diferentes muestras históricamente de esa gran participación de la sociedad, bueno, coreana, como la llamamos ahora, en estos procesos de configuración del poder o de la relación entre quien ostenta el poder y la sociedad. Hablando de esto particularmente, yo me quiero centrar en esta idea de los movimientos enfocados en la diversidad sexual y para ello me parece importante hacer un breve mapeo de la configuración contemporánea de Corea del Sur, ¿no? De temas que se vinculan con esta situación. Por un lado, yo creo que podríamos pensar que hoy en día Corea del Sur es una sociedad plural, ¿no? Podríamos celebrar inclusive esa postura si nos acercamos a ella desde una visión cosmopolita, pero cuando nos adentramos un poco más en los matices al interior de esa pluralidad, veremos que pueden surgir ciertos problemas, ¿no? De pronto tenemos por un lado que hay en la cuestión religiosa un grupo bastante numeroso de ateístas, ¿no? De pronto también hay un número importante de budistas y cada vez más de protestantes y católicos. Si pensamos en la multiculturalidad, pues veremos que hay matrimonios mixtos, familias multiculturales, etcétera. Y si hablamos de las identidades de género, cada vez notamos que hay un espectro dentro de este mundo LGBTQ+, que se hace más presente. Y la pregunta en esa reflexión es qué tanto esta pluralidad convive de manera armónica o plantea retos justamente para la convivencia, ¿no? Desde esa lógica de intercambio, de armonía, etc. Cuando planteamos ello, veremos que hay varios contextos al interior de Corea del Sur que nos hacen notar que todavía, en términos de la integración de la comunidad LGBTQ+, existen diversos retos. Y aquí voy a enunciar algunos de ellos. Hay una actitud muy discreta del Estado surcoreano que firma, por un lado, acuerdos internacionales para proteger a la comunidad LGBTQ+, pero que en el fondo, inclusive en las actuales elecciones se pueden ver, no hay un pronunciamiento directo, una posición concreta sobre estos temas. Está por otro lado la confrontación constante de los lobbies cristianos conservadores en Corea del Sur, que hoy representan 41% de la Asamblea Nacional y que deciden sobre temas políticos y han evitado también que se genere una ley de no discriminación, que es lo que han buscado por varios años ya los miembros de la comunidad LGBT+. Y otra cosa que no es menor, a nivel social hay un costo muy importante, socialmente hablando, por el hecho de que una persona se autodenomine miembro de la comunidad LGBTQ+ y públicamente lo diga, ¿no? Es un costo que puede llevar al alejamiento de la familia, a la pérdida del trabajo, dentro de otros temas. Ahora, frente a esto, frente a esta coyuntura que claramente se ve difícil para miembros de esta comunidad, debemos de también reconocer que esto ha tenido implicaciones para cómo se ha tratado a la propia comunidad en este contexto de la pandemia, ¿no? Del COVID-19.
Y particularmente aquí lo que vemos es que por un lado ha habido un esfuerzo del gobierno surcoreano de rastrear con esta tecnología los casos, de mantener el control y se ha dicho, ¿no?, de garantizar un exitoso tratamiento de la pandemia. Pero también ha habido implicaciones de esa vigilancia pandémica, por ejemplo, vinculados con la comunidad LGBTQ+. Por ahí del 2020 hubo un suceso en donde se asoció el aumento de casos con la zona de Itaewon, ¿no? Y particularmente se dijo esto estaba asociado con la comunidad LGBTQ+, lo que ocasionó que enseguida hubiera un despliegue de información acerca de los posibles, digamos, las posibles personas LGBTQ+, que habían participado quizá en fiestas, en bares, etcétera, en Itaewon. Y hubo entonces un vaivén mediático de homofobia que tuvo repercusiones también para el propio, digamos, para el propio trato, perdón, a la comunidad LGBTQ+. Lo que genera la pregunta, ¿no? De qué tanto ciertas seguridades para unos en realidad genera inseguridades para otros a nivel social. Ahorita en la siguiente intervención voy a enfocar más desde este agenciamiento, cómo estos movimientos sociales tienen también muestras de resistencia, ¿no?, frente a estas actitudes del Estado. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahora sí vamos a darles otros 2-3 minutos máximos, doctora María del Pilar y Eduardo, para que aborden las ideas que por ahí quedaron, que quieres mencionar. Adelante, doctora María. Bueno, gracias. Bueno, muy interesante lo que mencionaba Tadeo, ¿no? Sobre esta, por ahí, actitud quizás un tanto por ahí contradictoria parecería que tiene el gobierno, ¿no?, con esta actitud internacional respecto después de lo que se ve en los hechos políticos y también de esta representación de los grupos cristianos en la asamblea, porque eso también afecta a gran parte de este movimiento, de esta movilización de las mujeres, ¿no?, donde la presencia, primero, bueno, recordemos que el presidente es un presidente católico y es, si bien no pertenece como a estos nuevos movimientos más conservadores del cristianismo que han surgido en los últimos años y que tiene una agenda así muchísimo más conservadora que la del presidente actual, de todas maneras es un presidente católico, por ejemplo, eso lo había hecho manifestarse en contra, en su negocio no se va a discutir, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, no lo podía concebir desde su perspectiva hasta política a nivel personal, ¿no? Y en esto los movimientos de mujeres que, bueno, que han tenido como una impronta muy global, me parece que a pesar de los malos índices que tiene Corea en términos de igualdad, ya sea en representación política, en la representación a nivel empresarial, en su representación en la toma de decisiones a nivel universitario también, y obviamente también las diferencias de brechas salariales, que es el peor índice que tiene la OCDE, es el de Corea del Sur. A pesar de esto, me parece que de esta movilización que ha surgido, sí, de estos grupos feministas, han permitido que, bueno, que algunos temas empiecen, bueno, así a tener como su movilización a tener un peso en la política muy importante, ¿no? Y eso se vio con los casos de los funcionarios allegados al gobierno, que fueron denunciados, por ejemplo, por violencia de géneros, abusos, donde el presidente tuvo que tomar medidas, tuvo que correr a esos funcionarios. Entonces empieza a haber este primer activo de que ya ahora sí hay un precio político, que lo habíamos visto con la campaña del Me Too, que cuando hubo denuncias hacia profesores universitarios, que era un ámbito donde tradicionalmente todos sabían que había abusos hacia las mujeres, y a partir de ahí ya se empezaron a correr, ya hubo como un precio social y una demanda social de que, bueno, de que el gobierno tiene que tomar una actitud frente a eso, y eso lo veo muy positivo. Me parece que quizás, si bien puede ser que la vara con la que se midan estos movimientos es la vara de ciertos países muy desarrollados, sobre todo de Europa, y algunos lugares de Estados Unidos, porque no, la realidad de Estados Unidos es muy diversa, pero básicamente estos movimientos feministas tienen la vara puesta en ciertos países europeos, donde, bueno, obviamente las políticas de género y sobre todo los derechos de las mujeres alcanzados hasta ahora han sido son muchos en comparación con el caso de Corea. Me parece que esta movilización empieza a dar de a poco algunas transformaciones, aunque faltan muchas políticas oficiales a tomar, ¿no? Políticas en torno a la representación, por ejemplo, que le permitiría tener en su asamblea una mejor representación y de esta forma poder votar leyes a fin del movimiento de mujeres. De todas maneras, este activismo en la pandemia no se ve afectado, es decir, ha mantenido su activismo en redes, ha mantenido las denuncias, es cada vez más profundo, ¿no? Y bueno, de ahí surge una tensión, creo que ahora no me quiero confundir, creo que Bárbara mencionó estos movimientos como hasta antimujeres que surgieron con las campañas de los conservadores como reacción, pero bueno,
tendríamos que esperar a ver qué tanto después impacta, ¿no?, en la política real. Ha habido reacciones antifeministas en muchas partes del mundo, no solo en Corea. Bueno, no hablo más, perdón. Lo dejo a Tadeo cerrar. Gracias, doctora María. Adelante, Eduardo. Sí, pues bueno, para seguir con esta idea que comentaba, algunos ejemplos de ese agenciamiento por parte de la comunidad LGBTQ+, puede ser, por un lado, esto que se llamó el Queer Action Against COVID, una acción justo que inició desde el 2020, donde diferentes agrupaciones, ya lo decía María del Pilar, a pesar de las condiciones, se juntaron para trabajar sobre estos temas y de alguna forma contrarrestar este discurso homofóbico que iba surgiendo en la sociedad surcoreana por el caso que ya les comentaba. Asimismo, hay otro ejemplo, digamos, de ese agenciamiento que tiene que ver con la propia celebración de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Seúl, que es una celebración que toma lugar desde el año 2000, pero que justamente por la pandemia se había restringido a hacer un evento en línea, sobre todo, pero que en el 2021, con ciertas restricciones, cuidados y acatando instrucciones del gobierno, se llevó a cabo nuevamente. Y aquí quiero citar brevemente a un activista surcoreano, Jesse Yang, quien tuvimos la oportunidad de tener en CEMEC hace algunos meses, en junio en particular, quien decía apenas en agosto de este año lo siguiente, ¿no? Hablando de la importancia de esta marcha. Decía él, se tomó la intención de realizar esta marcha por nosotros, las personas que vivimos en un país conservador y sin protección legal. Es muy importante que realmente sintamos, por tanto, una unión entre nosotros y que pongamos mucho significado en este evento como un statement y una rara oportunidad de ser una versión de nosotros mismos más libres y más seguros. Y justamente creo que este comentario ayuda a entender, ¿no?, en dónde está también la importancia de seguir con este activismo que sin duda ha tomado lugar a pesar de las condiciones actuales. Inclusive hay por ahí un artículo que salió el 6 de octubre de este año de Rafael Rashid, en donde está comentando que esta zona en Seúl, que se conoce como Yongno-Samga, que ha sido un espacio de estos movimientos LGBTQ+ a nivel histórico, ¿no?, en Corea del Sur, por primera vez está tomando mayor visibilidad y por primera vez está siendo una zona inclusive dentro de la propia ciudad que sale del closet. Y esto como parte de esta misma lógica de tener voz, tener más presencia y tratar de evitar pues toda esta discursividad homofóbica que viene surgiendo a partir de los sucesos del 2020. Yo finalmente diré algo muy breve, que creo que hay también una conexión entre movimientos feministas contemporáneos y también los movimientos de la diversidad sexual, y se vinculan, por ejemplo, con el tema del trabajo, ¿no? El trabajo ha afectado sobre todo a mujeres, como se sabe en el mundo. Es el caso de trabajadoras informales en Corea del Sur, de trabajadoras formales también, y también el caso de mujeres trans trabajadoras. Entonces, ahí dejo el comentario y mejor, digamos, quizá que continúe la discusión y el intercambio de ideas. Ok, muchas gracias de nuevo, Eduardo y María del Pilar. Gracias a todos los panelistas. Bueno, tenemos una pregunta, ¿verdad?, que creo que cruza a más de un bloque. Voy a leer la textual, la hace Irving Suárez, de Mérida, Yucatán. Dice: siempre hemos visto intentos por parte de Corea del Sur y Corea del Norte para pactar relaciones diplomáticas y humanas, pero que al final no se culminan. Ustedes, como expertos y estudiosos del tema, ¿creen que esto sea posible? ¿O conforme pasan los años se endurecen más las posturas? ¿A quién le conviene tener una relación diplomática real, al sur o al norte? ¿O no es esto un tema de conveniencias? Y pues deja salud, es Irving Suárez de Mérida, Yucatán. Pues creo que cruza ahí, está abierto. ¿Quién abre el micrófono? Creo que entra dentro de los bloques norte, sur, y también puede entrar en esto de la cuestión regional. Bueno, dice Jorge Suárez que él quiere hablar, pero creo que también podremos escuchar al doctor León, al doctor Juan Felipe, pero vamos a dar por partes. Adelante, Jorge Suárez. Muchas gracias. Me parece una pregunta muy interesante y muy pertinente, que la vincularé con
pues los llamados y la pregunta muy pues sugerente que nos lanza el profesor Juan Felipe, pues de repensar la relación intercoreana. Sin duda, o sea, y ayer el profesor José Luis León estaría de acuerdo conmigo, que él ayer se declaró un hiperrealista, un hiperneorealista. Por supuesto que en la política hay intereses y en la relación intercoreana, pues no van a pactar algo que vaya en contra de los intereses nacionales de ambas naciones, ¿no? Y sobre todo porque es una relación pues que hay bastante en juego en torno a posiciones de seguridad. Por supuesto, el sentimiento y la identidad nacional pesan, pero creo que es algo que también hemos discutido, al menos desde México, no sé, en otros lares, me imagino que también por pues, el desapego tan emocional que tenemos sobre la península, como los coreanos quizás no lo tienen, ¿no? O en Estados Unidos con los intereses geopolíticos que tienen detrás, pero pues esa necesidad, o más bien yo diría ya, pues sí, necesidad de superar el debate en torno a la unificación, o sea, salirnos y desmarcarnos de ahí. Creo que el dialogar primero la unificación es una causa pues muy difícil, muy complicada, y más bien habría que plantearse en términos de reconciliación primero, ¿no? Y en estos términos de reconciliación primero en los que se tienen que dialogar, sin duda lo que plantea el profesor Juan Felipe López Aimes es fundamental, ¿no? Dejar de tratar de exigirle a Corea del Norte una agenda, ¿no? que los estadounidenses la resumen con el acrónimo CVID, ¿no? Que quiere decir completa e irreversible desnuclearización, ¿no? En términos reales, Corea del Norte nunca va a aceptar una completa e irreversible desnuclearización. Creo que se tiene que cambiar, al menos de los diálogos de seguridad, esa discusión. Y en términos de la política intercoreana, se tiene que por pronto cambiar el tema de la unificación y ver más por una cuestión de reconciliación. Pero bueno, esa es una idea que yo plantearía. Por supuesto se puede decir más, pero pues no quiero opacar la palabra y seguramente mis colegas tienen otras, o igual la gente en el público y que quiera participar, pues esto ya es un diálogo que podemos entablar entre todos, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Adelante. ¿Quién más? Doctor León, Adelante, doctor León. Gracias, doctor Licona. Aquí hay bueno, no sé, allá estábamos hablando de Maquiavelo, ¿no? Que justo hace 500 años, en 1521, publicó su libro clásico. Y una de las ideas fuerza del libro de Maquiavelo es que las relaciones entre personas se pueden llevar con la fiereza del león o con la astucia del zorro. Esto quiere decir que lo ideal, como dice la pregunta, sería que todos conviviéramos felices y en paz y en buen plan. Pero yo diría que esto en este momento es imposible en la península coreana porque, como bien lo acaba de mencionar Jorge Suárez, ahí hay intereses nacionales que chocan, ¿no? Si uno quiere entender bien cuál es la postura norcoreana, pues entenderá que el gran interés de la dirigencia política en Corea del Norte pues es mantener a la familia Kim en el poder, como lo ha hecho de manera muy eficiente desde 1948, y Corea del Sur tiene intereses diferentes, más basados en el crecimiento económico, en fin, ¿no? En el delicado balance que han planteado mis colegas entre China y Estados Unidos, digamos, cómo encontrar su lugar en ese intersticio. Pero muy también de acuerdo con las ideas que acaba de expresar Jorge Suárez, probablemente si vemos como horizonte la reunificación coreana, nos vamos a quedar esperando un buen tiempo, a menos que colapsara Corea del Norte por cuestiones económicas, y a lo mejor un escenario más factible en el mediano plazo es el reconocimiento mutuo de las dos Coreas, la finalización oficial de la guerra de Corea y aceptar, ¿no? la división. Ahí probablemente, y aceptar que, justo como lo decía Jorge, la desnuclearización de Corea del Norte es imposible porque
el régimen ve en esta estrategia su principal forma de supervivencia. Entonces, creo que si nos vamos a comparar con el rasero de la posible unificación, pues cualquier logro será muy frustrante. Pero si somos más modestos y nos vamos a la posibilidad de una coexistencia pacífica, pues hay mejores posibilidades en esa ruta. Gracias. Gracias, doctor León. También la doctora Co quiere hacer algunas aportaciones. Adelante, doctora Co. En primer lugar, yo no soy politóloga. En segundo lugar, tampoco soy de la economía. Mi campo es de humanidades. Sin embargo, como coreana, nacida, crecida y vivida tanto tiempo hasta hace poco, puedo decir dos cosas. En primer lugar, cuando hablamos de la reunificación, este fervor de ambas partes pudo haberse realizado en la década 90, cuando Corea del Norte sufría por el hambre. Ellos no tenían casi nada, mientras en el sur sí había abundancia. Por tanto, ahí sí pudo haber habido una reunificación, pero perdimos esa oportunidad. Y además, todavía la generación vieja de los que han vivido, digamos, la década 40 y la década 50 del siglo pasado, que tenían algunos familiares en el norte, ellos sí, siempre emocionalmente querían la reunificación. Sin embargo, ahora estamos en el siglo XX, XXI, y ahora la juventud ya no piensa como nosotros. Para la juventud, la reunificación de ambas Coreas, sobre todo de parte del sur, no es algo primordial. Por tanto, es un poco difícil de ver el día de la reunificación. Entonces, ¿por qué a nivel del gobierno siempre habla de la paz, habla de la reunificación? Porque esto hay que acercarnos desde el punto de vista psicológico de los hombres coreanos. Hay un marxismo muy interesante de los coreanos. Durante mi época he logrado tal y cual. Por ese deseo están moviendo siempre esa política hacia el norte. Y esto se está reflejando en la política del gobierno actual. Gracias. Muchas gracias, doctora Co, por sus aportaciones. Un gusto verla por aquí. Bueno, no sé si el doctor Juan Felipe, Yasmín, Bárbara, Luciano, María del Pilar, Cintli, ¿quieran agregar algo más? Adelante, Juan Felipe. Iba antes Edith. Ok, adelante. Perdón, a veces me pierdo ahí, veo las manitas y a veces me confundo con unos colores. Adelante. Sí, no se preocupe, Yasmín. no se preocupe, tampoco los fondos ayudan. Pues yo justamente quería, bueno, siempre estos temas, diríamos, son los clásicos de las relaciones internacionales, son los temas duros, ¿no? Porque siempre se enmarcan en estos conceptos de la geopolítica, desde los marcos estatocentristas, es decir, ver cómo a partir de los conflictos de los estados. Sin embargo, a lo largo de mi corto acercamiento a los asuntos de la península, pues me queda claro que es un asunto complejo, ¿no? Enmarcándolo en esta idea o también estos postulados de la complejidad, es decir, y hacerlo un poquito digerible estos conceptos, de que responde a múltiples factores, ¿no? Y a múltiples actores también. A estas alturas, y apelando a lo que decía la profesora Co, pues creo que ya no solamente podemos fijarnos en las dinámicas de poder entre los estados, ni tampoco decir que solamente responde a estas luchas de poder hegemónicas
entre Estados Unidos y China ahora, por ejemplo, o estos clásicos también, estas potencias hegemónicas de la región, ¿no? También el papel de Japón o incluso de Rusia, sino también pensar en estos otros actores, ¿no? Hace unos días que hablaba sobre estos temas, yo decía que más bien si remitimos a temas de negociación, creo que los primeros que deben estar en el centro de la discusión son Corea del Norte y Corea del Sur, deben trabajar estos asuntos. Primero que nada, sin duda tienen que estar estos otros actores que se han ido involucrando a lo largo de la evolución de esta situación y de las complejidades, como se añade este tema de la nuclearización, pero incluso también apelar al papel de la comunidad internacional, ¿no? Porque también creo que a veces tenemos un papel pasivo frente a estos conflictos, vemos como casi se destrozan entre los estados o dentro de los estados y no decimos nada al respecto, ¿no? Ahí apelar al papel de las organizaciones internacionales que también parecen no inmutarse ante estos conflictos, pero aún más sensible creo que está el papel de las sociedades, qué tanto les estamos preguntando, se les pregunta cómo perciben o cómo ven o cómo van a vivir estos procesos de reconciliación, reunificación, si es que se llegaran a dar. Y pues creo que hay que poner atención justamente a esta diversidad de actores para que pues podamos avanzar, ¿no? Sin embargo, como dice el doctor León, yo también a veces me considero algo realista porque digo que lamentablemente pesan más estos intereses económicos, políticos, sobre justamente estos panoramas sociales, ¿no? O estas sensibilidades sociales que también pues deberían ser el fin último, pero creo que la comunidad internacional y los estados olvidan. Gracias, Edith. Adelante, Juan. Creo que después tiene también la mano levantada Eduardo y también Sintli. Entonces seguimos ese orden. Muchas gracias. Vale, gracias. Sí, un poco continuando con lo que decía Edith y la profesora Q. Quiero ir un poquito más allá. Es cierto que puede ser una cuestión de sociedades, puede ser una cuestión de diferencias generacionales. A lo mejor en algún momento, como decía la profesora Q, hubiera sido mejor en los 90 por la generación que digamos que tomaba decisiones en ese entonces. Además, hubiera sido menos caro de lo que sería ahora por las diferencias económicas quizá no eran tan grandes como ahora. Ahora saldría mucho más caro, pero yo quiero en esta complejidad agregar otro elemento que es, en el caso al menos de Corea del Sur, y también podríamos verlo en Estados Unidos, que son sociedades divididas. Y se refleja también en los partidos políticos, en los grupos políticos que han gobernado. Y las agendas y las políticas hacia la península, qué hacer, cómo tratar al otro, son diferentes y son además opuestas. Entonces yo creo que parte de la problemática del estudio de la problemática tiene que incluir este factor, que pues ahora Moon Jae-in favorece el acercamiento, el diálogo, pero Lee Myung-bak, aunque dijera que lo favorecía, en realidad no esperaba eso. O sea, era otra forma de acercarse al problema. Y Kim Dae-jung en su momento, pues también, digamos, a partir de su política del sol radiante, o del rayo de sol, que continuó No Mu-hyun, pues digamos que vemos una forma opuesta a lo que siguió después. Entonces, esto yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Y recuerdo la tesis de la maestría de Eduardo también, en cuestión de ciertos sectores de la sociedad, más progresistas, etcétera, son los que favorecen, pero también hay sectores de la sociedad muy conservadores que aborrecen cualquier acercamiento con Corea del Norte, incluyendo los grupos políticos crecientes formados por pues, refugiados norcoreanos que pues están en las filas de los conservadores justamente por luchar en contra de los abusos a los derechos humanos. Entonces, vamos, creo que este nivel de análisis también hay que tomarlo en cuenta. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Juan. Adelante, Eduardo.
Sí, brevemente, igual continuando con la conversación, me parece que es importante tomar en cuenta que al menos hay dos momentos, ¿no? Que podemos pensar en esta relación intercoreana en términos de estos posibles acercamientos que además sí han surgido, no es como que no haya habido acercamientos a nivel estatal o a nivel de las sociedades, esto sí ha tomado lugar. Eh, yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con las diversidades de identidades e intereses de los diferentes actores que participan en el proceso, ¿no? Eso cuando se pone así, si uno piensa más desde este nivel estructural o sistémico, el tema de la seguridad o este concepto de la seguridad nacional o internacional y el Estado, pues es el principal motor para ver escenarios al futuro. Y justo es lo que ya han dicho, ¿no? La presencia de los Estados Unidos, los intereses de China contemporáneos, etcétera, ¿no? Esta discusión que pues ya más o menos conocemos. Eh, lo que creo que es interesante a la vez de reconocer que esa es como la condición quizá, inclusive en términos materiales, que resalta en la conversación, de ese posible acercamiento entre las dos Coreas, hay otras dimensiones que creo que es importante tomar en consideración más allá de la propia cuestión de la reunificación, con esta idea, insisto, del acercamiento, ¿no? Y aquí es donde creo que, por ejemplo, haya, de alguna forma, elementos para decir que un escenario donde hay mayor acercamiento entre la sociedad de Corea del Norte y del Sur no necesariamente va a estar exenta de conflictos, ¿no? Y esto lo vemos claramente con la experiencia de los refugiados norcoreanos en Corea del Sur, cosa que ya ha trabajado el profesor Juan Felipe, y que creo que cada vez es más evidente que amén de toda la infraestructura institucional surcoreana, ha sido complejísimo para los norcoreanos poder adaptarse y poder sentirse incluidos en Corea del Sur. Otra cosa que creo relevante mencionar es el tema, justo hablando de las Coreas en el mundo, ¿no? De que no es posible tener esta conversación sobre el acercamiento intercoreano sin tomar en consideración también el papel de las comunidades de coreanos en el exterior, que sabemos que han sido fundamentales en la historia de Corea en diversos momentos, ¿no? Se ha hablado aquí de la importancia de los coreanos en el exterior para la independencia y bueno, así para otras etapas de la relación o de la situación en la península coreana. Entonces, ¿por qué no hacer un esfuerzo también por tratar de integrar en esta perspectiva la importancia que tienen las comunidades en el exterior para este posible acercamiento entre las Coreas, ¿no? Y yo creo que hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, Cintli. Gracias, Lalo. Muy interesante lo que has comentado y ciertamente quisiera abundar un poco más de ello. Me llama mucho la atención el planteamiento de la doctora Ko también sobre las diferencias generacionales en las perspectivas de unificación, pero también me gustaría hablar de las brechas no solo generacionales, sino sociales. Y vemos que ya tienen procesos muy distintos, el caso de Corea del Norte y Corea del Sur. En específico, quiero abonar un poco en Corea del Sur porque me llamaron mucho la atención las intervenciones de ustedes. Y primero, bueno, me acuerdo del tema de un artículo de la doctora Bárbara de cuánta democracia es democracia en Corea del Sur y me estaba acordando justamente de estos mecanismos de rastreo, de cuarentena obligatoria, de cierre que tuvo Corea del Sur, que tiene Corea del Sur para el tema del COVID, para controlarlo, y como también Eduardo mencionaba cómo se arrastraba incluso a las comunidades LGBT. Eso ya sería una intrusión a los derechos humanos, ya no sería tan democrático, tan respetuoso. Y eso también, bueno, lo otro también me llama mucho la atención, el tema de los movimientos sociales dentro de Corea del Sur, que justamente me llamó mucho la atención lo que comentó la doctora Pilar, que el hecho de ser movimientos de mujeres no significa que sean feministas. Y me evoca que incluso el ser feminista en Corea del Sur y decir que eres feminista tiene altos costos sociales, tanto como decir que eres miembro de la comunidad LGBT, pienso. Eso es como algo que quiero decir. Y el tercer tema que me gustaría también retomar de la sociedad surcoreana, que tan contrastante con la norcoreana, es el tema de los refugiados, que esa palabra refugiados es muy controversial en la sociedad surcoreana, o sea, no solo el tema de Corea del Norte, también, por ejemplo, los refugiados de Yemen en 2018 y ahora los de Afganistán que han llegado invitados por el gobierno surcoreano, pero no les dicen refugiados.
Entonces, bueno, eso es solamente lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Cintli. Bueno, en el orden de que levantaron la mano ya lo entendí más aquí. Seguiría Jorge, después María del Pilar, y creo que también el doctor León levanta la mano así, pero en físico. Si alcancé a ver. Bueno, entonces ahorita Jorge, después María, y cerramos con usted, doctor León. No sé si hay otra pregunta, yo no he visto, pero si me pueden ayudar los organizadores. Adelante. Gracias. Si gustan, le cedo el lugar a María del Pilar porque ella no ha participado y yo ya sería mi segunda ronda y no quiero abusar. Excelente, Bueno, excelente. muchas Me parece gracias. bien. En ese mismo sentido está también la doctora seguramente... Bárbara. No sé si después que siga la doctora Bárbara. ¿Les parece bien? Ok, bueno, adelante. Bueno, soy breve, así también puede volver a opinar que hay derecho. Bueno, salieron demasiados temas como para uno contestar, no me iba anotando como lo que quería ir diciendo y se fueron agregando temas. Para empezar, como qué interesante lo que decía la profesora Co sobre lo generacional, pero también tiene un lado, me parece muy interesante, que cuando uno va a entrevistar a las organizaciones de desertores, que es, bueno, la palabra que se usa para traducir, pero al de desertores, ya sean de los que denuncian en términos políticos, ya sean los que trabajan con los desertores, que a veces tienen una mirada más afín al gobierno, los de trabajo humanitario, hay una enorme participación joven, no es que uno va a organizaciones cuya presencia no son gente mayores o de la década del 80, 70, en la transición, no, al contrario, una enorme participación, lo cual también muestra que hay un interés todavía importante en la sociedad, ¿no? Quizás como con otra manera de pensar la unificación, y ahí quería hacer dos comentarios, uno que hablaban de la participación de la sociedad civil internacional, y creo que el gobierno, desde el Partido Democrático, por lo menos ya en la época de Ron Mung-Yeon y un poco antes, bueno, en realidad antes, cuando empezó la ayuda humanitaria para el 98, y se empieza a cambiar la legislación para que puedan participar otras organizaciones, ¿no? Hasta esa época se permitía solo la Cruz Roja trabajar directamente con Corea, hubo un esfuerzo enorme desde el gobierno surcoreano, en realidad desde los gobiernos surcoreanos que toman la política del sol como una política de cooperación con el norte, para incluir a la sociedad civil. Entonces, si bien por ahí no están en la mesa de negociación de manera directa en los encuentros con Corea del Norte, participan de la negociación de manera indirecta, ¿no? Son también quienes trabajan con el Ministerio de Unificación, quienes proveen información al gobierno, que les llevan nuevas demandas, y en eso hay un espectro muy amplio, porque no toda la participación de la sociedad civil, ojo, son los que denuncian las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Tenemos un espectro muy amplio de trabajo con las Coreas, donde de ahí surgen otras inquietudes, iniciativas, problemáticas relacionadas con las Coreas, y ahí y en esto incluye a muchas comunidades coreanas en el exterior. Lo que pasa que, bueno, como bien está diciendo, ahora le voy a decir bien, le dicen Eduardo, quizás están asociadas más que nada a las comunidades en el exterior, sí a las ONG de denuncia de los derechos humanos, ¿no? Como Liberty North Korea, que trabajan directamente coreanos americanos, bueno, y unas cuantas que tienen presencia, una fuerte presencia en la comunidad coreana en esos lugares, pero enfocadas básicamente a esta problemática de las denuncias, que es afín aparte a la postura que tienen su país, ¿no? Frente a este tema. Pero bueno, al margen de eso pensaba que toda esta participación, uno de los grandes temas que pasa con la unificación es que, bueno, que no hay un consenso entre los partidos, y eso también lo estaban diciendo algunos de ustedes, y cuando no hay un consenso en cuál va a ser la idea de unificación, que es muy difícil, bueno, que el programa, ¿entendés?, de cooperación se mantienen algunos lineamientos muy generales transversalmente a ambos partidos, pero bueno, hay cambios sustantivos, tiene que ver con que no hay un consenso ganado. Quizás para muchos países latinoamericanos lo pensamos en términos económicos, ¿no? Nosotros no tenemos consensos ganados en términos del desarrollo económico, tenemos unas fuertes disputas entre los principales partidos políticos en la mayor parte de los países latinoamericanos, y acá ocurre no con el modelo económico, sino con estas relaciones intercoreanas, y eso hace tener muchos retrocesos y es muy difícil mantener un camino, y por otro lado es muy difícil pensar cuál es el horizonte al final de ese camino de la unificación, que quizás no sea la unión de las Coreas, ¿no? A esta altura quizás la unificación implique otro tipo de convivencia pacífica que no tiene que ver con la unión, que no tiene que ver con el caso de Alemania, por ejemplo, y es muy difícil pensarlo mientras Corea del Sur también tenga su territorio ocupado, que como bien lo mencionaron, no tiene ninguna autonomía en términos de seguridad, y eso haría
haría imposible una agenda de unión de algún tipo autónoma, porque más allá de las críticas a Corea del Norte, en ese aspecto tiene autonomía, ¿no? Tiene total autonomía para definir su agenda, más allá de tener, mantener, digo, un buen acuerdo con sus aliados. Así que me parece que quizás lo que ha cambiado es la propia idea de unificación, ¿no? Que por ahí seguir pensando que la unificación en el corto o mediano plazo sea pensar en una unión real, quizás no sea el camino que lleve a un programa de cooperación exitoso o prosperable en las Coreas. Bueno, nada más. Gracias, doctora María Pilar. Adelante, doctora Bárbara. Bueno, gracias. Bueno, básicamente iba a los puntos que trató Pilar, así que voy a ser breve, tratando de abordar un poco la cuestión generacional, la cantidad de movimientos y de campañas que han hecho también los jóvenes en las últimas décadas al respecto de su posicionamiento ante Corea del Norte y ante una posible cooperación, para decirlo de otro modo, ¿no? Lo cierto es que a partir de la década del 2000 los vimos, claro, digamos, más allá de estos movimientos, organizaciones específicas de la sociedad civil que tienen mayor permanencia, hay algunas otras participaciones juveniles en este sentido que son más esporádicas y que están mucho más signadas por las coyunturas a las que están expuestas estos jóvenes, ¿no? Pero si uno observa de repente la participación electoral, el voto de los jóvenes a los diferentes candidatos con propuestas distintivas hacia el tema de Corea del Norte, puede observar cierta reacción y quizás probablemente en este momento particular, y esto lo uno con una pregunta que acabo de ver en Facebook, en la transmisión online de Facebook, en este momento particular hay problemáticas por las que están transitando que se han visto profundizadas también por todo este contexto de pandemia, que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, con el apoyo educativo, con la necesidad de canales directos de comunicación con el gobierno, con los escándalos que han sucedido y que se han mencionado acá también, que involucran situaciones de abuso, con la postura, la posición o el sentimiento que desarrollan los hombres jóvenes acerca de estos discursos de género, ¿no? Y posiciones más feministas, hace que en el momento actual haya una tendencia, por lo menos entre los grupos de 20 y 30 años, a posicionarse en el lado del espectro político más conservador y más opuesto, digamos, a un diálogo constructivo con Corea del Norte. Entonces, para resumirlo, los jóvenes son una fuerza participativa importante en Corea del Sur, lo han sido durante toda la historia, y sobre todo de la historia democrática de Corea del Sur, y creo que su posicionamiento ante la cuestión de Corea del Norte muchas veces está atravesado por coyunturas puntuales que transitan y que hacen a su vida personal y diaria, ¿no? Eso solo quería agregar. Gracias. Muchas gracias, profesora Bárbara. Adelante, Jorge. Muchas gracias, ¿no? Pues me siento muy contento como pez en el agua porque son temas muy, muy agradables. Y como diría el profesor León, lástima que no estamos en un congreso cara a cara, ¿no? In situ, porque después de esta mesa nos iríamos a comer y a seguir platicando estos temas tan buenos, ¿no? Yo me he escuchado a todos ustedes y me ha agradado mucho las perspectivas teóricas, metodológicas que se han vertido hacia el estudio de la reconciliación, la unificación, de la política coreana o intercoreana, surcoreana. Yo haría algunos comentarios para amarrar algunas cuestiones que se comentaron en la ronda de comentarios y en las rondas iniciales que se me hicieron interesantes. Cuando, por ejemplo, yo nada más quiero aclarar, ¿no? Cuando yo decía que los intereses pesan y que pues le daba de cierta razón al profesor José Luis León sobre el realismo, ¿no? Y los intereses que priman nacionales en estos procesos, yo sí aclararía, ¿no? Que estos intereses no son fijos. Y nos metemos en una discusión teórica, ¿no? Porque si estos intereses son fijos, como proponen algunas escuelas del realismo, pues no tendría ningún sentido hablar de un
proceso de reconciliación, dado que pues siempre estarían en perpetua y continua disputa, ¿no? Yo más bien llamaría a ver enfoques, ¿no? Más bien constructivistas, que es lo que más me agrada, que pues que justo y llamando hacia a Eduardo lo que él decía, ¿no? De que las identidades son diferentes y las identidades se construyen a partir de procesos económicos y sociales. Y ahí es donde traigo algunos comentarios del profesor Juan Felipe, que dice que en efecto Corea del Sur es una sociedad dividida. No sé si dividida, pero al menos plural, ¿no? Donde hay una diversidad de perspectivas en torno a cómo pensar a Corea del Norte o cómo pensar el proceso hacia Corea del Norte. Y estas identidades pues se han construido, ¿no? Definitivamente provienen estas ideas de diferentes sectores con distintos antecedentes, realidades sociales, políticas o incluso hasta religiosas, ¿no? La variable de la religión por ahí también es un peso. Y agregamos más complejidad al análisis, porque por ejemplo me llamó mucho la atención ahorita lo que mencionó la profesora María del Pilar, sobre que, llamando que no hay que verlo todo en términos de cambio generacional. Yo coincido, en efecto, hay, como ella dice, entusiastas que trabajan en reincorporando norcoreanos o en el Ministerio de Unificación, pero así como ella decía que no todos los movimientos de mujeres son feministas, yo no diría que todos los jóvenes que trabajan con refugiados son pro reconciliación, porque yo creo que también hay que pensar que el concepto de unificación es muy diferente y tiene muchas lecturas de acuerdo a estas diferentes identidades políticas que podemos rastrear en Corea del Sur. Hay sectores muy conservadores que para ellos la unificación es derrotar al norte, ¿no? O esperar el colapso. Hay otros que esperan, ¿no? Pues más bien un proceso de reconciliación, a partir de acercamientos económicos y políticos, y justamente con esta bisagra económica y política ir transformando la identidad e ir aproximándose hacia un posible proceso de unificación, ¿no? Entonces, también hay que problematizar la unificación, ¿no? No todos la entienden de la misma forma y no todos tienen, digamos, las mismas prioridades en torno a esta unificación. Y simplemente ya para concluir mi intervención, porque sí, me pico y no quiero abarcar la palabra, pero me llamó igual mucho la atención los comentarios de la profesora Bárbara Babolio en torno a los retos electorales que va a implicar la recta final de este año y los inicios de la siguiente, porque me llamó mucho la atención la descripción que hizo del candidato progresista, que me imagino que estaba hablando de Song Yong-gil, que está utilizando, no sé si es él o no me acuerdo, pero me llamó mucho la atención. Bueno, sí, profesora Bárbara, si ustedes quieren intervenir. Ah, bueno, pero me llamó mucho la atención. Izeong. Ok, perfecto. Me llamó mucho la atención la construcción, ¿no? que está pues teniendo en su plataforma política, ¿no? Y me llamó mucho la atención pues porque se me figuró mucho la estrategia que No Moo-hyun utilizó en su momento, ¿no? De presentarse en redes con una plataforma diferente, con una especie de blog, digamos, retomando una imagen fresca y novedosa, justamente para acercarse a los jóvenes, y que igual problematizamos esta cuestión de los jóvenes. Muchos jóvenes en Corea del Sur, los últimos sondeos electorales se están inclinando hacia el conservadurismo, ¿no? Y que es curioso porque hace unos 4 o 5 años, cuando fue el movimiento anti-PACNE, pues quien lo encabezó fue fundamentalmente los jóvenes, ¿no? Y hay una decepción muy marcada, no sé si tanto en cuanto al manejo de la pandemia del COVID, pero sí en cuanto a los altos precios inmobiliarios, aprovechando que por aquí está Mariana Arriaga, que ella tocó un poco ese tema, ¿no? En una mesa de ayer, y también en cuanto a algo que mencionó Edith, ¿no? Que es la cuestión del empleo, el escaso empleo o el escaso empleo de calidad, digamos, con prestaciones, con beneficios. Pero bueno, yo lo dejaré ahí y muchas gracias. Gracias, Jorge. Adelante, doctor León. Sí, un poco articulando con la parte final del comentario de Jorge y con lo que mencionaba Bárbara hace un momento.
Cuando uno revisa las cifras de la economía coreana, digamos, pandemia y en lo que apunta a ser post-pandemia, pues los indicadores están maravillosos. O sea, el Producto Interno Bruto no cayó ni siquiera 1%, si lo comparamos con tasas de 2 dígitos en Europa o de casi 2 dígitos en una buena parte de América Latina. Esto a pesar de que el estímulo fiscal fue discreto, de alrededor de 14% del PIB contra 25% en Estados Unidos o 30% en Alemania. Es un muy buen desempeño económico macro. El desempleo maravilloso, bajó de 3.8 en 2020 a 2.8 en este año. Pero sin embargo, algo que no hay que perder de vista porque creo que está teniendo importantes efectos en los jóvenes, es precisamente el desempleo juvenil, del segmento entre los 19 y los 29 años, que es el más alto, si no es que el más alto en el marco de la OCDE. Entonces, mientras el desempleo general está en 2.8, el desempleo juvenil está en 9 o 10%. Y eso seguramente va a traer y está trayendo efectos políticos pertinentes, tanto en los movimientos sociales como en el resultado de las elecciones. Un segundo comentario rápido tiene que ver con el combate de la COVID-19 en Corea del Sur. Hace algunos meses o semanas se veía a Corea del Sur como realmente uno de los países más vigorosos en este sentido y como, digamos, modélicos. Pero conforme han transcurrido las semanas y se ha incorporado la variable de la vacunación, el panorama ya no es tan favorable, o sea, ya no es ya los países asiáticos curiosamente se han rezagado en materia de vacunación. Y entonces, en el índice global de resistencia a la pandemia que elabora Bloomberg, en noviembre de 2020, Corea aparecía como el cuarto entre 53 países, es decir, prácticamente uno de los mejores, y ahora aparece en el lugar 26. México aparecía en el lugar número 53 y ahora aparece en el 33. Y esto se debe precisamente a que el índice ha incorporado la velocidad y la extensión de la vacunación y ahora resulta que hay menos población vacunada en Corea del Sur que en México y que en otros países latinoamericanos. Así que, digamos, así como es dinámica las identidades y demás, también es dinámica esta percepción sobre la pandemia en Corea. Y finalmente, un comentario para Edith, ¿no? Muy interesantes tus consideraciones sobre la economía. Y efectivamente hay una ralentización de la tasa de crecimiento económico en Corea del Sur. Pasamos de 3% más o menos en la década de 2010 ahora a 2% para las previsiones para los próximos años. Y entonces ahí podríamos estar los mexicanos muy contentos porque diríamos, pues México lleva desde el 82 creciendo al 2%, ahora Corea va a crecer al 2%, ya empatamos. No empatamos porque ahora México está creciendo al 0%. Es decir, la economía mexicana solo va a retomar el nivel que tenía en 2024, el nivel prepandemia. Entonces, el sexenio actual va a cerrar con tasas de crecimiento cero y después tampoco se ve muy claro el panorama. Así que, pues no nos alegremos por la desgracia ajena. Bueno, serían mis comentarios. Gracias. Gracias, doctor León. Nos quedan 3 minutitos. Le vamos a dar la palabra a la doctora Ko y después les pedimos a todos si pueden encender su cámara porque exactamente a la 1 de la tarde se va a tomar la foto grupal. Adelante, doctora Ko. 3 minutos, por favor. Es que yo de un momento a otro fui invitada y estoy participando activamente, caramba. ¿Qué hacer? Muy bien. 2 puntos quiero recalcar para matar las dudas de todos ustedes. Es cierto, hasta el año pasado, hasta septiembre u octubre, Corea era uno de los países que era más seguro en cuanto a la pandemia. Y todos alababan, el mundo entero alabó la política del gobierno de Sur Corea, etcétera, etcétera. Pero como una surcoreana, digo, esto no dependía de la política del gobierno, sino dependía de la disciplina del pueblo coreano. Y también por la experiencia de SARS. Cuando hubo SARS, el pueblo aprendió cómo defendernos.
Entonces, el pueblo siguió con un comportamiento excelente. Y en segundo lugar, ¿por qué entonces estamos ahora atrasados? Esto por la alegría de estar en uno de los mejores países. El gobierno se descuidó. Negligencia del gobierno de adquirir la vacuna. Ahora bien, doctora Bárbara, usted está hablando mucho de la actitud de los jóvenes, sobre todo que van a jugar un rol importante en las votaciones. ¿Por qué los jóvenes se voltearon? ¿Por qué los jóvenes están ahora antigobiernistas? Muy sencillo. Los coreanos no aguantamos desigualdad. O sea, hay un dicho, no habrá otro lugar tan ideal para el comunismo como Corea, porque no aguantamos la desigualdad. Damos mucho valor a la igualdad, pero hubo justamente irregularidades o corrupción moral de parte de los que están en el gobierno actual. Por esta razón, la juventud se volteó. Además, aunque la tasa de desempleo no es gran cosa para la gran parte de América Latina, esto también depende. ¿Qué calidad de trabajo, qué calidad de empleo existe para los jóvenes? De ahí viene la desilusión. Espero que se hayan matado las dudas. Gracias. Gracias, doctora Co. Y saludos también, profesor Carranza. Y bueno, ahora vamos a, si pueden encender las cámaras para tomarnos la foto. Y de nuevo, muchas gracias a los organizadores y felicidades por el evento. Muy bien, pues bueno, creo que me va a tocar a mí, así que pues bueno, espero un ratito para que encendamos las cámaras. Ok, muy bien, pues son dos pantallas, así que tomaré dos fotografías. Entonces va la primera. 1, 2, 3. Muy bien, denme un segundo. Permítanme. Ahí está. Y voy por la segunda pantalla. Ok, muy bien. Sigan sonriendo porque ya ven que esto del Zoom nos mueve a todos. Entonces va la siguiente. 1, 2, 3. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Gracias y gusto saludarlos. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias.